¿Cómo están? Nosotros felices de compartir un tiempo más de casa en tu casa con ustedes, un tiempo en familia. ¿Ustedes tienen una familia perfecta? Nosotros definitivamente no, y de eso vamos a platicarles el día de hoy. Yo soy Luciana, mi esposo David Hola. y nuestros hijos Ivana y Rodrigo que están con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Un viernes más de casa en tu casa. Estamos felices de estar con ustedes. Les recordamos que si tienen peticiones de oración, nos las hagan saber y estaremos orando por ustedes. También alguna pregunta, escríbanla y nosotros las contestaremos también. Bueno, pues como ya les platicábamos, ¿no? Como empezamos diciendo, definitivamente no somos una familia perfecta. Hoy queremos platicarles de cómo Dios nos ama de tal manera y así como nos ama, así tal cual. Si estamos atentos a su voz, podemos escuchar lo que Él quiere cuando nos escoge para hacer sus propósitos, para hacer grandes tareas en sus manos. Y una de las más grandes tareas y propósitos que podemos tener es el de formar una familia. En la Biblia vamos a ver, y les trajimos algunos ejemplos, de hombres de Dios que al ser diferentes y tener culturas o posiciones diferentes, estratos sociales, educación incluso, todo eso los hacía diferente, pero tenían algo en común. Eran hombres imperfectos como lo somos nosotros, como lo somos como seres humanos cada uno de nosotros. Pero ellos tenían una gran asignación en las manos de Dios. Él por su gracia los llamó para la gran gloria de su nombre, para hacer cosas de verdad sobrenaturales, no porque ellos pudieran hacerlo como tal, sino porque Dios en sus manos, más bien ellos en las manos de Dios, lograron hacerlo. Entonces, vamos a empezar platicando cuáles son esos hombres que vimos para contarles. Así es, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con Abraham, que fue un hombre pagano, un hombre lleno de prácticas y de costumbres que iban en contra de Dios, ¿no? O sea, un hombre que no creía en Dios, vivía en una ciudad llena donde había ídolos, de hecho, practicaban, ¿no? Practicaban de cierta manera y creían en esas deidades, en esos ídolos en los que ellos pues en ese tiempo se creía y estaban de cierta manera, eran sus creencias para ser exactos, ¿no? Y de repente es llamado, llamado por Dios, en un instante es llamado por Dios, es tocado por Dios y empieza a vivir un cambio y empieza a hacer como cosas que Dios le empieza a mostrar y le empieza a llamar, pues a decir, a decirle qué es lo que tenía que hacer. De hecho, en la Biblia lo dice en Génesis 12:1, se los voy a leer. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre, perdón, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y esta será, y tú serás bendición. Entonces, ¿cómo puede, como dice mi esposa, cómo puede ser tocada y transformada la vida de un hombre que era un hombre, pues para decirlo de otra manera, un hombre pecador que ni siquiera creía en Dios, ni siquiera lo conocía, y en un instante es tocado, es transformado, es llamado por Dios para ser usado, para ser, como dijo igual Luciana, para cumplir un propósito, ¿no? Fue llamado el hombre aquí lo pusimos, el hombre fue llamado el padre de la fe, fue llamado el padre de la fe y fue engrandecido y enaltecido por Dios, respaldado por Dios en todo momento. Y es un gran ejemplo de cómo Dios puede usar la vida de una persona o de un hombre para cumplir su propósito y para tener un llamado que es que no lo podemos entender. A lo mejor si yo ahorita lo pudiera vivir y fuera transformado de esa manera, wow, diría wow, o sea, increíble cómo Dios puede usar a las personas, cómo las puede transformar y cómo puede usarlas de una manera sobrenatural para cumplir un propósito.
A ver, Ana, tú dinos otro ejemplo. El segundo ejemplo que escogimos fue Pablo, que era un enemigo total del cristianismo y de hecho se encargaba de encarcelar a los cristianos. Y la palabra lo dice como: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba lleno de fallenzas, errores, de pecado, era un hombre definitivamente imperfecto y en contra de lo que Dios decía, era un hombre que atacaba a los seguidores de Jesús, bueno, de Dios, y aún así fue considerado el más grande cristiano de los tiempos, el más grande cristiano por cómo se comprometió, por cómo dio su vida después de todo lo que hizo. Eso no tuvo mayor valor de lo que Dios tenía para él. No, y es que fue transformado de una forma sobrenatural, sí. De perseguirlos, a amarlos y a ministrarles todo el tiempo el amor de Dios. Maravilloso. Venga. Pues sí, es increíble, es un gran ejemplo. Y yo les quiero hablar de otro ejemplo muy, muy interesante en la Biblia, que es Moisés. Moisés tenía una limitación para hablar, era tartamudo y pues no podía hablar, no era, o sea, se le dificultaba. Y Moisés salió de Egipto por haber matado a un egipcio. Esta historia la cuenta en la Biblia como en Éxodo 2, del 11 al 12. Dice: y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él mató a uno de los que eran de su pueblo en ese momento y nunca pensó ser llamado por Dios. Pero aún con todo ello, él es reconocido como el primer profeta del pueblo de Israel. Y es chistoso porque más adelante lo veremos con una palabra, pero Dios nos enaltece con nuestras debilidades. Entonces es chistoso porque el profeta es el que habla por Dios. Así es descrito un profeta. Claro. El profeta es la voz de Dios. Habla en el nombre de Dios. Y entonces, pues como un tartamudo podría hablar lo de Dios, ¿no? O sea, claro, ser usado. Es una ironía muy chistosa que podríamos ver en la Biblia y es un gran ejemplo para esta plática. Sobre todo para saber que a veces creemos que tenemos que ser de cierta manera o perfectos para poder ser usados por Dios, y nada es más mentira que eso. Nuestras debilidades en Dios se fortalecen. Dios se fortalece a través de nuestras debilidades. Y hay otras historias que podemos platicar, como Mateo, que era un ladrón, como Judas, que fue traidor, como Amós, que era un iletrado campesino, como Pedro, que era terco, testarudo, sanguíneo totalmente, pero Dios usa a las personas más imperfectas siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para poder ser usados por Él. Porque también hemos aprendido que Dios es un caballero. Dios puede hacer cualquier cosa si nosotros le permitimos que lo haga. Si nuestra voluntad puesta en sus manos, Él difícil puede hacer. Eso me encanta también saberlo, porque nosotros tenemos la elección. Podemos decidir ser usados en sus manos o no. Y hoy queremos compartirles esta parte o este tema porque platicamos desde un principio que formar una familia es definitivamente una de las ideas más maravillosas que Dios ha tenido en la historia. Y formar una familia es un gran reto, y llevar una familia al paso de los años de la mejor manera. Ninguna hay perfecta, la de nosotros menos que ninguna, pero si decidimos ponernos en las manos de Dios, hoy podemos contarles victorias, contarles testimonios gracias a haberlo decidido. Nuestras limitaciones y pecados nos hacen sentir que no somos merecedores, pero Dios decidió llamarnos. La gracia de Dios es irresistible e inaludible cuando Él nos llama, y eso lo hemos visto nosotros reflejado en nuestra vida.
Hay una palabra Sí, que me muchas encanta en veces. 2 de Corintios 12:9, se las voy a compartir. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros reconocemos delante de él, yo soy débil en esta área, les platicábamos en otros programas, si yo reconozco delante de Dios que soy débil en tal o cual área, Él puede ayudarme. Él puede engrandecerse y fortalecerse en esa debilidad que yo tengo. Hay cosas que nosotros solos no podemos hacer. Cambiar cierto temperamento con el que nací y que puede no bendecirme si es que no lo uso de la mejor manera. Pero en las manos de Dios eso puede dar un fruto maravilloso y usarnos padrísimo. Ahora, ¿por qué les platicamos todo esto? Pues porque también nosotros, al ser personas equivocadas, falibles, con errores, con muchas debilidades, con pecados, fuimos usados por Dios para conformar esta familia, para servirle también. Decidimos desde hace varios años ser una familia que le siga, que le sirva, que lo busque, y eso nos ha permitido ver grandes victorias en nuestra vida. Y por eso les queremos platicar de este tema, porque si bien tal vez no lo merecemos, o definitivamente no lo merecemos, su gracia ha sido más grande de lo que merecemos. Me encanta, también contábamos, y nosotros queremos contarles algunos de nuestros testimonios, ¿no? En esta área. Ivana, tú cuéntales. No, yo aún no. Bueno, yo quería decir otra cosa que, o sea, sí vamos a hablar de los testimonios, pero yo creo que el amor de Dios se refleja en la parte en la que no solamente te escoge y te llama, sino, aparte de que te da un propósito, yo creo que no hay nada mejor que saber que realmente estás aquí por una razón y que no depende de ti, ni de lo que hagas, ni de lo que llegues a hacer, porque vamos a seguir fallando. Dios está aquí para decirte todos los días. Si lo quieres así, recordarte, si tú lo escoges así, recordarte que estás aquí porque Él te escogió, porque Él te llamó, y si Él te llamó no te va a dejar solo en eso y no te va a dejar como eres. O sea, su amor es tan grande que te agarra y te ama tal cual eres, pero aún así, amando tus defectos, amando tus debilidades, amando los errores que tuviste y borrando tu pasado, bueno, no borrando el pasado, sino borrando el pecado, no viendo eso, te dice como, no te voy a dejar igual, o sea, no voy a permitir que sigas fallando en esto, si tú así lo quieres, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo para hacerte una mejor persona, para que te asemejes más a lo que yo soy, ¿saben? Eso a mí se me hace impactante, que no solamente te escoge, sino te ayuda a hacerlo cada día mejor y te acompaña en las luchas y te acompaña en todo lo que haces. Y yo creo que también Dios bueno, a mí me habla mucho como de, el pasado no es para voltear a verlo y como ni arrepentirte, ni tú mismo condenarte, pero yo creo que sí es para siempre estar agradecido de dónde estabas, dónde estás ahora, y que cada cosa que has vivido, aún todo lo que has fallado, te ha traído aquí, a ver la gracia de Dios, nos ha traído aquí a ver lo bueno que es Él, a ver que sí existe y que está con nosotros y que va a estar, y creo que lo que hicimos mal en algún momento también nos ayuda. Es parte del propósito de ayudar a otros, de si pasan por lo mismo, estar ahí para saber cómo Dios lo hizo con nosotros y cómo lo puede hacer con otras personas. Sí, y eso que acabas de decir me encanta porque sí, yo sí creo que debemos, bueno, que voy a hablar de mí, yo me he arrepentido de cosas que hice en el pasado porque aprendí que en las manos de Dios, si me arrepiento, es la manera en que puedo ser cambiada. Si no me arrepiento de un error, si decido que fue un error y que lo hice porque sí, que ahí está bien y que eso me enseña, está bien también, sí, claro que todos los errores nos han enseñado, pero arrepentirnos nos da la posibilidad del cambio. Si yo me arrepiento de algo que hice mal, lo puedo cambiar y quitar de mi vida. Sola, no necesariamente, ayudándonos Dios todo el tiempo. Y también esto que dijiste me encanta, porque Dios nos ama y empezamos diciéndolo, y eso lo tenemos que recordar cada vez, aún con nuestros defectos, errores y pecados. Dios nos ama, porque Dios ama
nos ama a nosotros lo que odia es nuestro error, lo que odia es nuestro pecado. Y si nos pone una guía en su palabra de qué hacer, no es por imposición, es porque es lo mejor para nosotros. Aunque no lo hiciéramos tal cual, Dios nos ama. Eso me encanta recordarlo siempre. Voy a ser amada y acepta por Dios, haga lo que haga. Si Él me pone una instrucción de qué hacer, qué no hacer o qué cambiar, es para mi bien, es para nuestro bien. Por eso es extraordinario vivir bajo su voluntad y en su mano poderosa, ¿no? Bueno, y Puede de hecho, ayudarnos. también por eso hay mucho juicio por parte también de las personas que no le conocen, ¿no? Porque cuando tú tratas de vivir y de hacer y de tener una vida diferente, con un propósito, como dijo Ivana, con un llamado de parte de Dios, no eres perfecto, pero tratas de ser lo mejor posible y de actuar siempre de una manera justa, de una manera honorable, en la que de verdad se refleje el propósito de Dios y la voluntad de Dios en tu vida. Y ahí es donde entra un poco también el juicio de las personas porque te ven, te están viendo más bien o nos ven, y en qué te estás equivocando, cómo actúas, qué haces, cómo lo dices. Y eso, bueno, pues también de repente es difícil porque no queremos ser perfectos, queremos actuar conforme a lo que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, y de esa manera igual transmitir y ser un ejemplo para los demás. Sí, a mí me gustaría agregar que también Dios, cuando nosotros estamos en su presencia, Dios nunca se conforma con cambiarnos ni con darnos las cosas. Siempre cuando nosotros dejamos que nos cambien, nunca hay un límite para que deje de hacerlo. Entonces, un día estás compartiendo en la calle y dices, bueno, pues ya me regreso a mi casa y ya. Pero entonces al siguiente día a lo mejor te marcan y te dicen, no, pues vámonos de misiones. Y chin, ya te fuiste a otro estado. Y Dios siempre es así, y las bendiciones y los cambios que manda Él a tu vida nunca son los mismos, siempre van aumentando de nivel también. Depende del corazón que nosotros pongamos para dejarnos moldear. Para dejarnos ¿no? moldear. Y pues sí, nos ven. Sí. Pues sí. No, la verdad es que tendríamos horas de poder hablar de su gracia, de su favor, de su misericordia, de lo que nos ha cambiado, de lo que nos ha ayudado. Y el punto que tocaste, mi amor, me encanta porque no sé ustedes, pero nosotros sí creo que hemos vivido muchas veces cometer un error evidente ante la gente y que alguien nos diga, pues no que eres cristiano, ¿no? Sí. No que ya cambiaste. Y pues las cosas no son así. Estaría increíble que a partir de creerle pudiéramos dejar atrás todo lo equivocado, todo lo malo, todo el error, pero somos humanos. Creo que es la principal razón por la que Jesucristo, nuestro Señor hoy, vino a esta tierra a ser hombre como lo somos nosotros, para vivir exactamente el entorno de las debilidades, de las tentaciones que nosotros vivimos, de cómo se sienten las cosas como ser humano, para entender todo lo que nosotros pasamos y aún así amarnos incondicionalmente. ¡Qué bendición! Claro que Él es el único que no ha fallado, Él es el único que no cayó en las tentaciones, pero conoce las que nosotros tenemos y esa comprensión le ha dado tal empatía y tan amor, tan grande amor por cada uno de nosotros, que es lo que trata de transmitirnos siempre en su palabra, todos los días. Cuando nosotros nos hincamos a orar y a buscar su rostro y a hablar con Él, podemos sentir que no importa qué equivocado estemos, cuánto fallemos, Él nos sigue amando. Y ese, al menos para mí, ha sido el estímulo de todos los días de buscar su rostro, de seguirle, de transmitirlo a mis hijos, de vivir una familia que le busca. Porque sí, ese amor que Él nos ha podido dar y que hemos podido vivir es lo que nos ha ayudado a cambiar. Cuando yo llegué aquí a casa, por ejemplo, en ese entonces yo fumaba y a mí nadie me dijo deja de fumar. O sea, si bien no está padre, nadie nunca me lo dijo. Yo por convicción decidí hacerlo cuando entendí varias cosas. Una, que no olía nada rico. Dos, Fuchi. Dos, no digo la otra palabra. que es dañino para mi salud. Tres, que soy templo del Espíritu Santo y
que todas esas cosas que en su palabra Dios me decía eran nada más para mi bien. O sea, si yo fumo, no, a Dios no le perjudique nada. La perjudicada por hacer ese tipo de cosas, como miles males equivocadas que tenía y que sigo teniendo, son para mí. Por eso amo leer la palabra de Dios, donde tengo una instrucción que es en el que la principal beneficiada voy a ser yo. Así es, amén. Me encanta. De hecho, recuerdo igual cuando los primeros meses que llegamos aquí a casa, teníamos la casa de discipulado, y yo conté mi testimonio, que algún día se los contaré, con más tiempo. Y una de Paola, que estaba ahí también con nosotros, acabando, así tal cual, me dice, no, dice, a ti sí Dios te sacó de lo más vil y menospreciado. Entonces es un claro ejemplo de que no queremos ser perfectos, pero le echamos ganas para ser mejores personas, buscando de Dios y buscando su voluntad, y eso es lo que nos ha bendecido, y hoy te lo queremos compartir, te lo queremos explicar para que sepas que sí se puede, en Cristo todo es posible. Amén. Y de hecho, si quieres leer el versículo, Ivana. Okay. ¿Es 2 Corintios? Sí, Ah, no, ok. Primera de Corintios 1, 27. Pero, ok, ya. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y sabes, este versículo siempre lo recuerdo y me encanta porque no sé si ustedes compartan esto conmigo, pero cuando no hemos cometido pecados que a los ojos del ser humano es fuertísimo, como matar, como secuestrar, violar, robar grandes tesoros o no sé, pecados que para nosotros los hombres son fuertísimos, y yo si he mentido, si he falsificado algo, si me enojo todo el tiempo, entonces me considero una persona buena porque no he hecho cosas muy grandes, ¿no?, a mis ojos. Este versículo tan claro nos dice, y entendí que a los ojos de Dios todos los pecados y los errores del ser humano son iguales, y precisamente es para que nadie se gloríe, para que yo no diga lo que decía. Yo soy más buena que ellos que han dañado a tantas personas. O yo, como no he hecho un genocidio, ¿verdad?, me considero mejor que los que lo han hecho. Y definitivamente entendí que no tiene nada que ver. Dios nos ama a esa persona que cometió un genocidio y a mí, que me enojo todos los días. Nos ama tal cual, y si anhela un cambio es para nosotros vivir la victoria del cambio, para nosotros vivir las grandes bendiciones que trae el dejar el pecado y los errores que tenemos atrás. Sí, de hecho no desecha a nadie, ¿no? Él los recibe a pesar de tu pasado, a pesar de tu pecado. De nuestro pecado. O de nuestro pecado, más bien, mejor dicho. Dios nos recibe con los brazos abiertos para que vivamos una transformación tanto espiritual, emocional, o sea, en todas las áreas. Esa es la realidad, que empiezas a vivir física. Un cambio, ¿no? Un cambio en todas las áreas de tu vida que sí es un proceso y que requiere obviamente también de una disposición de tu corazón de nuestro corazón, pero somos tocados y transformados. Definitivamente me ha quedado muy claro porque lo he visto, lo vivo, y todo es cuestión de que uno disponga la voluntad para que Dios haga la obra, ¿no? Sí, yo creo que precisamente como dices, a veces yo lo estaba pensando ahorita, puede ser que cuando, o sea, no nos damos cuenta a veces de muchas cosas que hacemos, y lo digo porque, bueno, en mi personal testimonio, el verano pasado nos mandaron a ¿cómo le diré? Era un retiro. no, un curso intensivo de verano.
bueno, un curso, un retiro de un mes, y vivimos cosas muy padres, pero algo que marcó mucho mi vida fue que yo traía muchas cosas en mi corazón, en mi mente, en mi vida que yo no sabía, yo no tenía idea. O sea, obviamente Dios te habla y Dios trabaja contigo y te va dando palabra, pero yo traía cosas que jamás hubiera imaginado que pudieran estar en mí, que no lo piensas, a veces ni siquiera eres consciente de eso. Y Dios me hizo libre, o sea, yo sé que soy libre y obviamente vienen nuevas luchas y vienen nuevas cosas, pero saber que aun cuando tú no sabes que hay algo en ti, Dios lo sabe, o sea, que Dios ama aún eso que de lo que tú no has notado, y a veces que vives constantemente con eso, pero tú ni idea tienes, es como, wow. Te lo muestra. Ajá, y te lo muestra y te dice, ¿sabes qué? No lo sabías, pero yo aún he amado esto de ti y estoy dispuesto a trabajar contigo en eso, ¿no? O sea, eso marcó mi vida mucho, obviamente. No tienen que saber qué pasó. Pero tú quieres, Pero- ¿quieres darnos un ejemplo para tenerlo más claro nada más? Está bien. Yo traía un espíritu de... ay, ¿cómo se llama? De homosexualismo. Y yo no Wow. tenía idea. Y me acuerdo que Venga. pues oran por ti y te dicen como muchas cosas. Y Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Hoy vas a ser libre de esto y no es lo que tengo para ti. Y aun cuando a veces esas cosas te pueden desviar del camino, Dios trabaja mucho para jalarte de vuelta, para esforzarse. Es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Yo la amo mucho y todo el mundo siempre la dice, pero es muy cierta y yo creo que ahí se ve mucho, es como un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo impactante de lo que es Dios. O sea, su padre nada más lo estuvo esperando y lo pensaba en él y no veía el día en que su hijo Sí. volviera a casa. Nunca desistió. Ajá. Nunca se rindió y no dejó de esperarlo. Y cuando llegó se emocionó y lo recibió y estaba dispuesto a hacerle un baile. No vio nada de lo que había hecho antes. Y eso es verdad. Y a veces lo vemos como, uy, pero pasó en la Biblia. Uy, pero eran esas personas. No son esas personas nada más. Una vez alguien dijo que la Biblia no fue en vano. Es algo que Dios nos dejó para que hoy podamos vivirla, pero sino leerla para empezar a creer y luego verlo en nuestra vida, leerla para aprender, para ver testimonio de lo que fue antes, pero saber que es algo que puede pasarnos a nosotros, que es algo que Dios tiene para nuestra vida, de hacer cambios inmensos y aún más grandes de los que se han visto, yo creo. Amén, mi Claro. amor, gracias. Amén. Gracias, mi Gloria a amor, Dios. por compartirnos esto tan personal tuyo, que pues muchas veces como papás o hijos no sabemos lo que tiene otro miembro de nuestra familia. Y lo más hermoso, como dice Iván, es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce y Dios todo lo puede. Cuando hemos tenido esos encuentros con Dios tan profundos, Dios ha podido mostrarnos ese tipo de cosas que pueden dominar nuestra carne, ese tipo de pecados que nos están haciendo ser esclavos de Él todo el tiempo. Dios puede mostrarnos esas debilidades que no nos dejan ser libres en diferentes áreas y hablo de esto así tan general porque son tantas, tan diversas y todos somos tan distintos que solo Dios puede tratar de manera personal con cada uno de nosotros. ¿Quién mejor que nos creó para entender qué nos duele, qué nos falta, qué necesitamos, qué nos hace felices, qué nos llena y qué nos hace plenos? O sea, Dios puede darnos todo. Solo necesitamos disponer nuestro corazón y nuestra voluntad. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuáles debilidades tengamos. Otra cosa que quisiéramos comentarles que hemos hecho, ¿no? Si pudieran preguntarnos qué, y bueno, y de qué manera, lo comentamos en alguno de los otros programas, tratar de seguirle en todo. Venir, por ejemplo, a todas las pláticas de casa que Casa nos ha podido ofrecer domingo a domingo. Veníamos a veladas de oración, que regularmente son los viernes, pero bueno, las han hecho en distintos días. Venir a las pláticas que había entre semana. Venir los miércoles a los cursos de matrimonio, cursos tan divertidos,
con personas tan hermosas como Claudia y Omar y todo un grupo de matrimonios, inclusive mujeres u hombres solos que vienen con la fe de restaurar su hogar. Nuestros hijos los sábados van a ir a Fortaleza e ir a Diferente, exacto. Y en fin, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás venía por añadidura, buscarlo todo el tiempo. Miren, cuando más problemas económicos teníamos, más veníamos todos los días, porque eso es precisamente lo que nos hacía salir de aquí llenos de esperanza, fortalecidos y creyendo en que Dios tenía la solución. Buscarlo y después ver la añadidura era una satisfacción enorme, pero sobre todo unas ganas de arrodillarnos delante de él y decirle, gracias, de verdad, no lo creía, pero lo puedo ver, o sea, lo puedo vivir, lo puedo palpar, eres más grande que nuestros pensamientos. Y eso ha sido hermoso, la verdad, eso hoy nos ha hecho ser una familia, no somos normal, una familia, no somos perfectos, pero una familia feliz, pues unida, feliz, una familia espíritu. en un mismo espíritu, una familia pues divertida. Gozosa, divertida. Sí. Diferente. Sí, se puede. Una Y familia. Yo creo que también, bueno, yo en mi parte, o sea, mis lágrimas es difícil decirlo, no lo había dicho en ningún lado. Pero, porque es algo personal, yo creo que también se vale mucho como, yo lo comparto porque o sea, yo no quiero que lo vean como algo ajeno a nosotros. Justamente el propósito de esta plática es que vean que pasa a cualquiera que esté aquí enfrente, a cualquiera que hayan visto y que vean como, wow, su vida. Sí son grandes testimonios, simplemente hay gente que Dios usa de gran manera, pero también es gente con la que Dios ha tratado mucho en muchas áreas, y es por eso que pueden estar enfrente para demostrarles la gracia El cambio, que la tiene Dios, el transformación cambio que se que ha vive. hecho, ¿no? Entonces, pero yo les digo que no lo había dicho a nadie, y mis lágrimas no son como por culpa o ni siquiera por pena, sino porque me acuerdo de ese momento y todos los días de mi vida, pero que Dios nunca me dijo como, es que ¿por qué no te diste cuenta? O ¿por qué lo permitiste? O ¿por qué dejaste que entrara? O pues ¿quién eres? O ¿por qué me fallas? Ni siquiera se fija, porque esas son cosas que son fallas grandes. O sea, a veces cometemos grandes errores y lo seguimos haciendo en diferentes cosas, a veces aún sabiendo que está mal, podemos seguir como haciendo lo mismo. Y Dios jamás te dice, ¿por qué lo sigues haciendo? Ni ¿por qué me fallas? Ni ¿por qué eres así? Jamás, en ningún momento de mi vida me he sentido así de parte de Dios. Simplemente me dijo, ¿sabes qué? Te amo como eres y amo lo que eres, y yo te hice. O sea, también eso es otra cosa increíble, que Dios nos hizo y no hizo el pecado, pero aún teniéndolo sigue amando y sigue amando su obra. Y yo creo que a veces cuando me siento mal me da el valor, el autoestima, saber que soy obra de un Dios perfecto, y aunque yo no soy perfecta, Él es mi creador, y eso es muy, muy grande, y es muy bueno. Bueno, a mí me gusta recordarlo. Gracias, Nana. Sí. Pues, ¿Tú, Rodri, quieres compartir algo? Sí, yo les quiero compartir un testimonio de hace unos 3 años. Estábamos en un, creo que fue como un congreso de varones, y hubo un ejercicio en el que mi papá me tenía que defender de que me atacaran. Va a sonar medio extraño, pero que me iba a atacar el que iba a dar el que estaba dando la conferencia, ¿no? Pero el ejercicio era que mi papá me tenía que proteger. Y les comparto que él no es mi papá biológico, pero yo lo he aceptado como mi papá biológico. Papá Entonces, en ese ejercicio Dios me hizo entrar en razón y decirme, no es que no tengas papá, o sea, claro que tienes papá, y a lo mejor no creciste con tu papá biológico como que te hubiera gustado, pero pues, creciste con uno súper chido. Entonces yo dije, wow, ¿no? Y me acuerdo que esa noche, bueno, después de ese congreso, sí estaba llorando mucho, porque sí decía como, chale, fue muy bonito, y pues un poco desde ahí fue que empecé a querer aún más a David, a mi papá, y lo he visto aún más grande
de lo que es. Yo Bueno, creo que otra cosa Bueno, y importante. como pueden ver, lloramos mucho. Ay, no, pero muchísimo. Pero otra cosa importante es Sí. que así como Dios nos recibe, pues por eso mismo nos llama a amar con un amor incondicional. Y es lo que platicábamos la vez pasada, que no es fácil, en nuestra carne no podemos hacerlo, pero por eso también nos pide como búscame para que yo te dé ese amor que mis hijos merecen, porque a veces somos instrumento para que gente que ha sido rechazada por lo que ha hecho, tal vez el rechazo puede ser merecido, pero Dios no lo tiene así. Dios no te ve ni está pensando en cómo le va a hacer para que te sientas el más rechazado. Entonces a veces somos instrumento para recibir a gente donde no había tenido lugar, para recibir a gente que no se había sentido correspondido. Entonces es importante saber que tú eres escogido, que tú tienes propósito y que asimismo la gente que te rodea y la gente que Dios pone en tu camino lo tiene y tú eres instrumento para instruirlos en eso y para jalarlos y para amarlos como son y para jamás juzgarlos por más difícil que pueda ser. Obviamente yo te puedo dar un consejo y te puedo decir como, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, pero jamás en una posición de que soy mejor que tú ni de que lo has hecho mal, porque al igual yo lo he hecho. O sea, Claro, muy empáticamente hacerlo con otros. con amor. De hecho, yo creo que, y he vivido que precisamente todo, como bien decías, mi amor, todo lo que hemos vivido en el pasado con nuestros errores, grandísimos errores, nos ha servido para la obra de Dios. Nos ha permitido entender a otras personas que hoy se puedan acercar a nosotros y preguntarnos qué hago con esto. No hay manera de entender lo que no has vivido, al menos eso creo. Como bien les comparte Rodrigo hoy, bueno, somos hoy una familia formada después de haber pasado por otras familias que tal vez nosotros destruimos. No somos perfectos, pero Dios nos ha dado otras oportunidades. Hoy somos una familia que te podemos decir, vivimos bajo la gracia de Dios, ese Dios hermoso, amoroso y perfecto, que es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Hemos podido vivir en su gracia cada día, gracias a que nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para eso. Yo al menos a decirle, Señor, sé que no he hecho muchas cosas bien en el pasado, sé que he sido terca en tal o cual circunstancia, sé que he sido orgullosa y eso me ha separado aún de personas que amo, sé que he tenido grandes errores por los cuales, bueno, pasé ya por otros matrimonios, pero en tus manos también hoy sé que puedo cambiar lo malo por lo bueno, puedo ser un mejor ser humano para ayudar a otros, que ese es el anhelo de mi corazón, y también puedo formar hoy una familia que sea totalmente diferente a la que no pude hacer en su tiempo por no conocer de Dios, por no conocer su voluntad, de la manera en la que hoy la conozco. Si bien desde chica fui una niña que estuvo inclusive en escuelas religiosas, te puedo decir que nunca conocí de la manera en que hoy conozco a Dios, su voluntad, a Jesucristo, el sacrificio que hizo por nosotros y poderlo reconocer como Salvador, abrió la puerta a mi vida para cambiar las cosas y ser como hoy soy, que definitivamente soy de una manera distinta. Hay un dicho que me encanta y que dice, si tú me conociste hace un año, hoy me vuelvo a presentar contigo, soy Luciana, porque no soy la misma hace un año. ¿Y qué te puedo decir hace 15, verdad? O sea, mucho menos soy la persona que era hace 15. Y todo eso es gracias a Dios. Si quieres, compártenos qué dice Primera de Corintios. Sí, mi amor. Primera de Corintios 15:10 dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Ese es un versículo conclusión de lo que acabas de decir. De lo que acabas de decir. Exactamente de lo que acabo de decir. No soy yo, no es por mí, no es por mi linda cara,
ni por mis ganas, ni siquiera por mis ganas, es por la gracia de Dios. Es inmerecido absolutamente el favor que hoy tenemos, pero gracias Dios por su bendita misericordia. Y así hemos sido llamados para ser parte de la familia de Dios, ¿no? Porque somos su familia, somos parte de la familia de Dios, hemos conformado y hemos buscado la manera de conformar una familia que busque de Cristo. Hemos sido llamados, tenemos un propósito que queremos cumplir, como dijo mi esposa, que es hacer su obra, que es poder bendecir a más personas, que es cumplir con ese llamado de que todo mundo conozca de Jesucristo, que pueda conocer el amor, la misericordia y que podamos vivir en fe. Es un tiempo de vivir en fe, es un tiempo de creerle, de buscarle y de adorarle y de ser realmente, más bien de recibir esa bendición que Dios tiene para todos nosotros. De verdad los invitamos a que seamos parte de esta fe y de la obra de Jesucristo en este mundo que ahora necesita y tiene tanta necesidad porque pues, han cambiado las cosas muy feo y estamos en un tiempo fuerte de una pandemia que en el nombre de Jesús no tiene parte ni suerte con nosotros. Amén. ¿No? Pero bueno, somos parte de ella y estamos siendo también prudentes y diligentes en lo que nos están diciendo las autoridades, confiando en que pronto va a pasar y que vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, pues cabe decir que si nosotros cambiamos, no tiene caso que nosotros cambiemos si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, lo que nosotros hacemos no tendría chiste. La gracia de Dios es todo lo que nos da, todo el amor que nos da sin nosotros merecerlo. Y siempre es algo que debemos tener en mente, que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no estaríamos aquí, ni siquiera estaríamos pues ya haciendo cosas buenas. Muertos. Pues seguramente sí, muertos Muertos en vida, porque el pecado nos mata todos los días, de distintas maneras, nos condena, nos encadena, nos aprisiona, y esto pudiera sonarles muy fuerte o muy drástico, pero es una realidad que entendimos a partir de conocer la otra cara de la moneda, de conocer la libertad, de conocer el amor, de conocer la gracia, el favor, las bendiciones de Dios. Y hay una parte, cuando Ivana les contaba que algunas personas creen que somos perfectos y demás, o lo platicábamos, ¿no? Sí. Es porque, bueno, nos la pasamos contando de las victorias que recibimos gracias a Él. Nos la pasamos platicando de la palabra que tiene 8,000 promesas buenas para nosotros. Nos la pasamos cantando alabanzas que hablan de puro amor, bendición, alegría y gozo. Y eso podría significar o podría aparentar o podría, ¿cómo les explico? O sea, ustedes podrían creer que somos una familia perfecta, que todo está bonito, que todo es hermoso todo el tiempo, que no hay pruebas, y no es así. Las tenemos como ustedes, las vivimos todo el tiempo, vivimos diferentes estados de ánimo como seres humanos que somos, y el único favor cotidiano, gracias a pedírselo y a orar, es el favor de Dios en cada uno de nosotros. Me encanta que este tiempo nos ha permitido, si bien cada uno creemos en Dios, oramos en nuestros tiempos, oramos cuando nos sentamos a comer, oramos cuando alguien nos lo pide o cuando sabemos que alguien tiene una necesidad de oración, lo hacemos. Este tiempo nos ha permitido hincarnos a orar los cuatro juntos. Casi todos los días lo hemos hecho y ha sido tan poderosa esa oración para mantenernos con el mejor ánimo, con la mejor esperanza, sabiendo que esta la vamos a librar en victoria, sea cual sea la voluntad de Dios, aclaro, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y va más allá de lo que nosotros creemos. No necesariamente lo que vemos como bueno es bueno a los ojos de Dios, y eso ha sido maravilloso, vivir en esa fe. Vivir en ese tiempo de gracia. Ivana quiere hablar, Vas, pero mi amor. vamos a concluir, vamos a ya concluir. Sí, ok. Bueno, yo creo que algo iba a decir.
Y lo he olvidado. de las ¿En familias. serio? No, es que... No puede ser. Se- Bueno. Ajá. Sigue. Bueno, Vale. vamos a hacer algo que que Vale. habíamos platicado y que queríamos hacer, y teníamos pensado hacer. ¿Qué? Si ustedes hoy Ah, que ya me están en acordé. casa, no, ¿ya te acordaste? Sí. Dile, dile. Yo hoy les invito a que si realmente se han condenado a ustedes mismos y no han accedido a recibir esta gracia por parte de Dios por cosas que han hecho, por cosas que han vivido, yo hoy los invito a que realmente la acepten. Tal vez no lo merezcamos, nadie lo merecemos, pero hoy Dios la tiene para ti, aún sin merecerla, entonces yo creo que es el tiempo de recibirla y de agarrarla y de empezar a vivir la gracia, porque no hay nada más bonito que eso. O sea, yo creo que empieza poco a poco y se va viendo. Y también los invito a que piensen en cómo Dios ha mostrado su gracia en su vida, porque a veces no te detienes a eso y es muy fácil enfocarse como en los problemas y así, pero yo los invito a que den un poco vuelta atrás para ver cómo Dios ha sido bueno con ustedes. Todo el tiempo. Hagamos lo que hagamos, todo el tiempo lo ha sido. Gracias. Y bueno, ¿Y cómo mientras- recibimos su gracia? Bueno, mientras ustedes si quieren se preparan, precisamente queremos invitarlos. Ustedes si están ahí en su casa escuchándonos y no tienen la certeza de pertenecer el día de hoy a la familia de Dios, nos gustaría alentarlos, invitarlos a que Jesús viva en su corazón. Y es tan simple. Es que parece increíble que una acción tan simple pueda comenzar a cambiarte la vida para bendición. Entonces, solo te vamos a pedir si lo quieres hacer y yo sé que el más gozoso en el corazón va a ser Dios, pero bueno, nosotros también estaremos plenamente agradecidos y gozosos por este tiempo. Lo único que tienen que hacer ahí donde están en su casa es con una voz audible que ustedes escuchen, repetir y pedirle a Dios. Nosotros les vamos a pedir, vamos a guiarlos en una oración, ustedes lo repiten con voz audible y es simple para que Dios habite en su corazón a partir de hoy. Entonces, si nos ayudan ahí donde están, quieren cerrar sus ojos o no, como lo quieran hacer, Dios nos oye de cualquier manera. A veces algunos cerramos los ojos para concentrarnos más en eso, pero hazlo como quieran y los guiamos ya entonces, ¿sí? Venga. Venga. Entonces, Señor Jesús, dile ahí donde estás, díganle ahí donde están, digámosle aquí donde estamos. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche te recibimos en nuestro corazón. te recibimos en nuestro corazón. Reconocemos Reconocemos que nos haces falta, que nos haces falta, que hay cosas que hay cosas que no sabemos cómo hacer. que no sabemos cómo hacer. Y hoy te recibimos Y hoy te recibimos para que seas el dueño y Señor de nuestra vida. para que seas el dueño y Señor de nuestra vida. Como Hijo de Dios Como Hijo de Dios que murió en esa cruz que murió en esa cruz para salvarnos, para salvarnos. hoy te aceptamos Y hoy te y te aceptamos pedimos y te pedimos que seas el dueño y Señor que seas tú el dueño y Señor de nuestro camino. de nuestro camino. Amén. 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 Sí, Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él.
escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Wow. Qué bonito, qué bonito. Nos encanta esta alabanza. Si tú pudiste vibrarla y sentirla en tu corazón, escuchar la letra, Jesucristo puede ser nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestra ayuda idónea en todo. Le damos gracias de verdad a Dios por ser el dueño y Señor de nuestra familia, porque hoy podemos llamarnos una familia gracias a su misericordia, a su favor y a su gracia. Así es. Y en este favor que nosotros hemos tenido, no nos queda más que agradecerle por siempre tener sus bendiciones en todas las áreas y pedirle a Dios también que hoy toque sus corazones, recordándoles que Casa sigue recibiendo sus diezmos y sus ofrendas, ya que no nos reunimos los domingos de una manera física, pero Casa sigue pagando sueldos, sigue teniendo necesidades. Casa ayuda a muchísimas asociaciones y a muchas personas en las brigadas. Por lo mismo, estará Casa recibiendo sus diezmos y sus ofrendas. Van a poner ahí en la pantalla el número de cuenta, o también en la página, a través de la página ustedes pueden hacer su pago, o también a través de PayPal. También les recordamos que siguen nuestras reuniones de los domingos en línea a las 9 de la mañana, a las 11 y a la 1 de la tarde. No se las pierdan, han estado increíbles las que hemos visto, con gran palabra, siempre alentándonos, y como les decíamos desde un principio, es parte de que tú estés pegado a Dios todo el tiempo, todos los días y a todas horas. Gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Se quieren despedir? ¿Nos despedimos? No, pues adiós.
Muchísimas gracias. Dios les bendiga y vivamos por fe y no por vista. Amén. Gracias Dios por Gracias. este tiempo. Gracias a todos. Los Gracias. amamos. Manden sus peticiones de oración. Estaremos orando por ustedes. Gracias. Bye.